Saludos hermanos, es un privilegio para mí poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Espero que estén bien, espero que estén con salud, recibiendo bendiciones de parte del Señor. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión quiero compartir este tema, un tema que es sumamente importante, es muy interesante. Es un tema es que en realidad no se escucha en la iglesia. Lamentablemente es un tema que no se habla mucho, los pastores en realidad no lo consideran, pero vamos a ver que es uno de los temas más importantes que pueda contener la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero tomar el tiempo para explicar ese tema. El tema se titula Gog y Magog. Es una profecía que se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 38 y el capítulo 39, y tiene verdades muy buenas, muy interesantes para nosotros, y es un mensaje que nosotros debemos de saber, porque muy pronto estas profecías se van a cumplir y las promesas de Dios se van a manifestar. Entonces, ese va a ser el tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Antes de comenzar, iniciar el tema, quiero pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te suplico que nos bendigas. Te suplico que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro en estos momentos. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como ya les mencioné, el tema tiene que ver con la profecía de Ezequiel 38 y 39, que nos habla de Gog y Magog, eventos que van a llevarse a cabo antes, o sea, antes de la segunda venida de Jesús, antes del milenio, profecías que necesitamos entender, necesitamos estudiarlas. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero tomar un tiempo y leer algunas referencias que tienen que ver con el reino premilenario, porque ese va a ser el fundamento para que nosotros podamos entender la profecía de Ezequiel 38 y 39, hablando de Gog y el ataque de esta nación contra el pueblo de Dios. Entonces, para llegar a eso tenemos que regresar y tenemos que establecer el fundamento del hecho de que Dios va a tener un reino aquí en la tierra donde su pueblo va a estar habitando seguramente. Entonces les voy a leer algunas referencias para que podamos repasar brevemente la verdad de ese reino premilenario que Dios va a establecer aquí en la tierra. Y para eso vamos a empezar leyendo, vamos a leer, empezando leyendo Profetas y Reyes, la página 12 a la página 14, y ustedes pueden leer todo el capítulo en su tiempo, pero es muy interesante que en este libro la hermana White nos habla nos menciona algunas cosas que tienen que ver con el reino que Dios va a establecer. Noten esta referencia a lo que dice. Dice, mediante la nación escogida, Dios había querido impartir bendiciones a toda la humanidad. La viña de Jehová de los ejércitos, declaró el profeta, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. Isaías 5:7. A este pueblo fueron confiados los oráculos de Dios. Estaba cercado por los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. La obediencia a estos principios debía ser su protección, porque le impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Como torre del viñedo, Dios puso su santo templo en medio de la tierra. Cristo era su instructor. Como había estado con ellos en el desierto, seguiría siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y el templo su gloria moraba en la santa Chequina, sobre el propiciatorio.
Él manifestaba constantemente en su favor las riquezas de su amor y paciencia. El propósito de Dios les fue manifestado por Moisés, y fueron aclaradas las condiciones de su prosperidad. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, les dijo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Esta referencia, hermanos, para empezar, la razón que yo les comparto esta referencia es porque aquí la hermana White pone la esencia y el deseo que Dios tenía cuando eligió a su pueblo Israel. Él quería que este pueblo llevara los preceptos de su ley. Él quería, ¿verdad?, que los principios eternos de la verdad y la justicia y la pureza se manifestaran en ellos. Y a través de ellos, o a través de este pueblo Israel, pudiera traer salvación a las otras naciones. Ese era el propósito que Dios tenía cuando eligió a Israel, cuando lo llamó. Ese era el propósito. Ahora noten lo que fue pasando a través del tiempo. Continuando con la referencia, dice: A Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos, y sus mandamientos, y sus derechos, y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Y ahí están las referencias de Deuteronomio 7:6, 26, 17 al 19. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones, y habrían de vivir todos los que mirasen a Él, se unieran con su pueblo escogido, todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Claramente aquí la hermana White está mencionando el propósito que Dios tenía con su pueblo. Él quería, ¿verdad?, que su pueblo, a través de las enseñanzas que Dios les dio, las enseñanzas del sistema de sacrificios, Él quería que Cristo debía ser ensalzado ante las naciones, y que a través de ese sistema, ¿verdad?, de sacrificios, a través del templo y los ritos y todo lo que hacían, las naciones fueran atraídas a esa nación. Y así, a medida que aumentase el número de los israelitas, dice que debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Ese era el ideal que Dios tenía con su pueblo Israel. Dios les indicó el territorio que tenían que ocupar, pero no era limitado a ese territorio, sino que Él quería que las naciones que no se unieran y que no querían someterse o seguir a Dios, pues tenían que ser despojadas. Pero a la vez Dios quería que las naciones fueran atraídas al pueblo de Israel a través de la revelación, ¿verdad?, de su carácter, a través de la obediencia por Israel. Él dice aquí, la referencia dice que los hombres fuesen atraídos a Él, así como, aquí menciona, así como Rahab la cananea y Ruth la moabita fueron atraídos y encontraron la salvación con el pueblo de Israel.
Y ese es el plan que Dios tenía cuando Él escogió a Israel. Quería que fuera una nación peculiar, un pueblo peculiar y una nación santa. Él quería que a través del sistema de sacrificios todas las naciones pudieran, ¿verdad?, incorporarse o ser parte del pueblo de Israel para que pudieran encontrar la salvación. Y que finalmente, ¿verdad?, como aumentara el número de los israelitas, pues entonces habían de crecer y crecer hasta que su reino básicamente abarcara todo el mundo. Ese era el ideal que Dios tenía con su pueblo. Eso es lo que Dios quería con su pueblo. Pero la referencia nos menciona y la historia nos comprueba que el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. No cumplieron. ¿Por qué? Porque se rebelaron, pecaron y por lo tanto Dios no pudo hacer con ellos lo que quería hacer. Esta referencia también se encuentra en Profetas y Reyes, la página 223 y 224. Noten lo que dice aquí. En los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. Esa frase simple que se encuentra en este libro es muy pero muy importante. En los últimos días de la historia de esta tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo, y con las aves del cielo, y con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra, y haré que duerman ellos seguros. Y te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia, y en rectitud, y en misericordia, y en compasiones. También te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Jehová. Sucederá también que en aquel día yo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y te sembraré para mí mismo en la tierra, y me compadeceré de la no compadecida, y al que te dije que no era mi pueblo, le diré. Y al que dije que no era mi pueblo, le diré, pueblo mío eres. Y él me dirá a mí, tú eres mi Dios. Versículos de 18 al 23, y eso es tomado del libro de Oseas, capítulo 2. Entonces aquí la hermana White pone, noten cómo ella menciona esta profecía. Antes de poner el texto bíblico de Oseas capítulo 2, menciona esta frase que dice, en los últimos días de la historia de esta tierra. Note, en los últimos días de la historia de esta tierra. No está hablando de la tierra nueva, no está hablando en el tiempo del cielo, no, está hablando de en los últimos días de la historia de esta tierra. Debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. Ella pone esa frase y entonces pone la referencia que se encuentra en el libro de Oseas, Oseas capítulo 2, donde menciona que Dios va a hacer un pacto, ¿verdad?, con las fieras del campo, con los reptiles, y va a quebrar el arco y la espada, y dice que y hará que duermen ellos seguros. Es algo que nunca antes se ha visto en la historia. Nunca se ha visto eso desde los tiempos, desde el jardín del Edén. Desde ese tiempo no se ha visto que Dios haga un pacto con las fieras de la tierra y que haga que ellos duerman ellos seguros. Y menciona aquí Oseas 2. Entonces estamos hablando de un tiempo cuando Dios va a renovar el pacto que hizo con su pueblo. Y todas las promesas del pacto se van a cumplir con su pueblo en estos últimos días antes que Jesús regrese por segunda vez. Y eso es lo que Inspiración nos está enseñando aquí. Lamentablemente en la iglesia no se escucha estos mensajes, o muchos pastores básicamente declaran que como el Israel antiguo no cumplió con las promesas o no fueron fieles al Señor, entonces no se cumplieron esas promesas.
y como no se cumplieron, entonces nunca se van a cumplir, que eran promesas condicionales. Pero vamos a ver, hermanos, que lo que estamos estudiando aquí, Dios va a tener un reino, va a tener un lugar de seguridad para su pueblo. Le voy a continuar con esta referencia. Profetas y Reyes, la página 223 y 224, dice, y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieran quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob se apoyarán con verdad en Jehová, Santo de Israel. Isaías 10:20. De toda nación y tribu y lengua y pueblo saldrán algunos que responderán gozosamente al mensaje. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Se apartarán de todo ídolo que los una a la tierra, y adorarán a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Se librarán de todo enredo, y se destacarán ante el mundo como monumentos de la misericordia de Dios. Obedientes a los requerimientos divinos, serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, yo les di, ha dicho Jehová su Dios. Y eso es tomado del libro de Amós, capítulo 9, versículo del 13 al 15, y la hermana White lo está poniendo en el contexto cuando ella menciona que el pacto que Dios va a hacer con su pueblo se tiene que renovar. Menciona estas referencias porque estas referencias se tienen que cumplir antes de la segunda venida de Cristo. Y una de esas profecías, la que encontramos aquí en Amos, y ahorita vamos a ver otras, menciona que Dios tornará el cautiverio de mi pueblo, Israel, y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. O sea, esa es una de las promesas que se tiene que cumplir. La otra ya la miramos en Oseas capítulo 2, donde dice que va a ser un pacto con las fieras del campo. En otras palabras, va a llegar el tiempo en cuando Dios hace ese pacto con las fieras del campo, que los animales van a estar unidos, van a estar juntos. Ya no van a tener esa guerra entre las bestias, sino más bien va a haber esa paz y esa tranquilidad, no solamente con las bestias, sino también su pueblo va a estar habitando en un lugar de seguridad. ¿Por qué? Porque Dios promete que va a tornará el cautiverio de mi pueblo Israel. O sea, Dios va a juntar a todo su pueblo y los va a llevar al reino, o sea, a la tierra prometida. Y aquí la hermana White lo está poniendo como una de las profecías que se tiene que cumplir, que tenía que ver con el pacto que Dios hizo con su pueblo. Entonces aquí la menciona, la profecía de Oseas capítulo 2 y la profecía de Amós capítulo 9. Entonces es muy interesante, hermanos. A veces cuando uno lee el libro de Profetas y Reyes, como que no se nos pasa esto por alto. O a veces, ¿verdad? Como que los hermanos no captan la idea que la hermana White está dando. Y ahí lo hace muy claro que ese pacto se tiene que renovar y que estas profecías que están escritas ahí en la Biblia se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. No tienen condiciones. No hay condiciones. Dios dice que lo va a hacer, lo ha dicho y lo va a hacer. Tengan eso en mente. Y vamos a ver esta referencia, Profetas y Reyes, el mismo libro, la página 526 y 527. Noten lo que dice aquí. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ahora, si tomamos solamente esa frase,
y regresamos, ¿verdad?, a la página 12 y la 14, que ya la miramos. Acuérdense que la hermana White la hermana White mencionó lo que Dios quería por su pueblo. Al principio, cuando Dios escogió a Israel como una nación, Él quería que esa nación llegara a ser una bendición a todas las naciones de la tierra y que a través de esa nación los otros pueblos pudieran encontrar la salvación. Entonces aquí la hermana White está diciendo lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel. La nación escogida lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. O sea, todo lo que Dios quiso hacer con Israel cuando lo llamó en el Antiguo Testamento, lo va a realizar con su iglesia que está en la tierra hoy. Noten lo que dice. Ya dio su viña, arrenda a otros labradores, a saber a su pueblo guardador del pacto que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron como los suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual. Ahora noten esta frase que se encuentra en Profetas y Reyes. Y se cumplirán en su favor. Noten, y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Esa frase simple que se encuentra en Profetas y Reyes nos habla de una verdad sumamente importante y muy grande que no debemos de ignorar, hermanos. Y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Quiere decir que ahora tenemos que ver cuáles fueron las promesas del pacto que hizo Dios con su pueblo en la antigüedad. Porque de acuerdo a lo que dice la profeta de Dios, la hermana White, dice que se van a cumplir en su favor todas las promesas del pacto que hizo Dios con su pueblo. Y por eso vamos a ver algunas de esas promesas, algunas de esas verdades que constituían el pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Por qué? Porque se van a cumplir en su favor todas las promesas del pacto. Se tienen que cumplir, hermanos, antes que venga Jesús por segunda vez. Todas las promesas del pacto que hizo Dios con su pueblo se tienen que cumplir. No podemos ignorar eso. Lamentablemente, ¿verdad? Como ya he mencionado, muchos de los líderes ignoran esto, desprecian estas verdades y enseñan de tal manera que esas promesas nunca se cumplieron y nunca se van a cumplir porque el pueblo, ¿verdad?, fracasó. Pero aquí dice, la hermana White dice que se van a cumplir todas las promesas del pacto, todas se van a cumplir. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las promesas del pacto que Dios hizo con su pueblo? ¿Cuáles fueron esas promesas? Vamos a ver algunas. Hay muchas, pero no voy a mencionar todas. Simplemente voy a poner algunas que son las más notables, las más importantes, podemos decir las más sencillas o fáciles que nosotros podamos entender. Vamos a ver la que se encuentra, por un ejemplo, Salmo 105, del versículo 8 al 11. Noten lo que dice. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Acuérdense, estamos hablando del pacto que Dios hizo con su pueblo cuando Él eligió a su pueblo Israel. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, noten esto, en esto consistía el pacto que Dios hizo con su pueblo, con Abraham, Isaac, Jacob, con Israel, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. En eso consistía el pacto, hermanos. Cuando Dios levantó a Abraham,
Él le prometió que lo iba a llevar a la Canaán, que le iba a dar, ¿verdad?, esa porción de tierra como su herencia. Y después aquí dice, ¿verdad?, lo juró a Isaac, la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Noten otra referencia, Jeremías 23, del 5 al 8, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo, noten esto, la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esta referencia, hermanos, de Jeremías 23, 5 al 8, nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Noten aquí dice, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esa parte nunca se ha cumplido. Cuando Jeremías hizo esta profecía, el pueblo de las 10 tribus habían sido esparcidas ya, nomás existían las 2 tribus. Y Jeremías los estaba amonestando y finalmente no obedecieron y fueron llevados en cautiverio. Después regresaron solamente las 2 tribus porque las 10 tribus habían sido esparcidas por todas las naciones. Entonces esta es una de las profecías que no se ha cumplido hasta la fecha, pero se va a cumplir en estos últimos días. Así como la hermana White lo ha dicho, todas esas promesas del pacto se van a cumplir con su pueblo, con su iglesia en estos últimos días. Aquí tenemos 2 referencias muy importantes que nos mencionan esta verdad. Ahora vamos a leer Ezequiel 36. Como les dije, hay muchas referencias en cuanto al pacto. No voy a poder leer todas, pero voy a mencionar algunas. Ya miramos la que se encuentra en Amós, Oseas, Jeremías, la que miramos en Salmos, y ahora vamos a ver la que se encuentra en Ezequiel 36. Ezequiel 36 es una profecía muy interesante, porque aquí el Señor explica, el mismo Señor está explicando la historia de su pueblo, del tiempo cuando los llamó para ser una nación, del tiempo cuando los estableció, después cuando fueron llevados a Egipto, después los sacó de Egipto nuevamente a la tierra prometida, y después Él los esparció por su rebelión, su pecado, y finalmente termina cuando Dios los va a reunir nuevamente, cuando va a retornar su cautiverio, terminando en estos últimos días. Es una profecía perfecta del pueblo de Israel, dada por Dios mismo. Lamentablemente muchos pastores ignoran estas profecías y no las consideran como verdad, no las consideran como algo necesario para nosotros. Muchos de ellos toman las posiciones de que eran ¿verdad?, profecías que estaban basadas en condiciones. Si el pueblo obedeciera, entonces Dios iba a hacer esto. Pero vamos a ver aquí, hermanos, que estas profecías no tienen condiciones. Dios lo va a hacer y lo va a cumplir. Noten lo que dice Ezequiel 36, empezando del versículo 17 al 38. Dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre,
diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Noten qué hermoso lo pone el Señor, hermanos. Él está explicando, dando la historia de su pueblo, del tiempo cuando Dios los llamó, cuando los llevó a la tierra, cuando estuvieron habitando allí. Después, por su iniquidad y sus pecados, Él permitió que fueran esparcidos entre las naciones. Y Él ha visto que su santo nombre ha sido profanado por el pueblo que se dice que son hijos de Dios. Hasta la fecha nosotros, ¿verdad?, que nos llamamos cristianos, a veces pecamos y la gente del mundo nos ve y nos dice: mira, esos se llaman cristianos, pero mira cómo están viviendo. De esa manera estamos profanando el nombre del Señor. Y el Señor aquí dice que lo hace, Él hace estas cosas por su santo nombre. Entonces aquí no hay condiciones, hermanos. El Señor nos está poniendo y dice: si ustedes hacen esto, entonces yo voy a hacer esto. No, no hay condiciones. Aquí nos menciona, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y cuando se está hablando de ese país, se está hablando del territorio que Dios les dio o le prometió a Abraham. El territorio donde el pueblo de Israel estuvo habitando por muchos años. El territorio donde estuvo reinando el rey David, Salomón, donde fueron establecidos como una nación teocrática, como un sistema, ¿verdad?, que ellos tenían, donde Dios los estaba dirigiendo, donde Dios levantó los profetas, donde el pueblo estuvo habitando ahí, donde se construyó el templo. Esa es la tierra que Dios les dio. Aquí dice la promesa que dice que os traeré a vuestro país. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso se lleva a cabo aquí en la tierra. Eso no se lleva a cabo en el cielo ni en la tierra nueva, sino antes de que Jesús venga, Dios va a hacer eso a favor de su pueblo. 28 dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Noten que no hay condiciones, no hay absolutamente una condición para que Dios haga esto, sino Dios lo ha dicho y lo va a cumplir. Continuando con la referencia, esto es Ezequiel 36, dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones.
No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto? Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así, las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, este texto, estas referencias que estamos leyendo en el libro de Ezequiel 36 son muy, pero muy claras. Dice aquí claramente que Dios va a reunir a su pueblo y los va a llevar a la tierra que Dios les dio, que le prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. ¿Se imaginan, hermanos, que esa tierra que ahora es asolada, como un desierto? Y aquí dice, y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. En otros estudios hemos estudiado que va a haber una guerra en el Medio Oriente. Y por ese resultado de esa guerra la tierra va a ser destruida, desolada, desierta. Sin embargo, cuando eso suceda, es entonces cuando Dios establece su reino con su pueblo. Y por eso aquí la Biblia dice, y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. ¿Por qué? Porque es cuando Dios va a bendecir a su pueblo y los va a establecer en ese lugar. Y aquí no hay condiciones. Noten esto, dice el Señor ha hablado y lo haré. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. No hay ningún tipo de condiciones. No hay. Esa tierra va a llegar a ser como el huerto del Edén. Son profecías, hermanos, que lamentablemente, ¿verdad?, la iglesia ignora, las rechaza y en realidad no mira una verdad importante para nosotros. Sin embargo, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este mensaje que nos está trayendo a la luz estas verdades, porque es la palabra de Dios que se va a cumplir. No podemos ignorar estas profecías, no podemos actuar como si no existen en la Biblia, porque son profecías que tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios, un reino de justicia, un reino teocrático donde Dios va a estar dirigiendo a su pueblo, donde va a ser un lugar de refugio para su pueblo mientras estén cayendo las 7 postreras plagas. Son verdades que son sumamente importantes para nosotros y para el pueblo de Dios. Vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver lo que viene siendo la profecía sobre Gog. Ya hemos visto que Dios va a tener un reino aquí en la tierra. Ya hemos visto que Dios va a ese pacto que Dios hizo con su pueblo se tiene que renovar con su iglesia aquí en la tierra. Todas las promesas del pacto se van a cumplir con su pueblo antes de la segunda venida de Jesús. Todas esas profecías que tienen que ver con la tierra prometida se van a cumplir. Ahora, ¿cuál es el papel que va a desempeñar esta nación Gog? Pues vamos a ver, hermanos, que va a haber una nación al norte de Israel,
Cuando el pueblo de Dios, cuando Dios establezca su reino, cuando el pueblo esté habitando en el reino, cuando estén confiados, cuando estén seguros, cuando estén disfrutando de esa tierra que va a llegar a ser como el huerto del Edén, y cuando Dios esté prosperando a su pueblo, y cuando estén habitando allí, va a haber una nación que va a querer destruir al pueblo de Israel, va a querer tomar despojo, va a querer robarlos, va a querer causar destrucción, pero vamos a ver que Dios no va a permitir eso. Y eso es la profecía que se encuentra en Ezequiel capítulo 38 y el capítulo 39. Y en esta ocasión vamos a verla y vamos a ver cosas muy interesantes. No podemos ignorar estas verdades, hermanos. No podemos ignorar como que si nunca se van a cumplir o que no tienen ninguna importancia para nosotros y nuestra salvación. Son importantes porque son eventos y profecías que se van a cumplir muy pronto. Y Dios quiere que nosotros sepamos de que siempre el Señor va a cuidar a su pueblo. Siempre va a bendecir a su pueblo si nosotros confiamos en Dios. Dios promete que va a hacer estas cosas. Noten lo que dice esta profecía. Esta profecía, acuérdense, se encuentra en Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Y en realidad cuando ustedes hacen un estudio profundo de la palabra de Dios, empezando del capítulo 36, empieza hablando del reino permilenario, continúa con el Ezequiel 37, nos habla de la resurrección de los huesos secos, nos habla de los dos palos que Dios va a unir a su pueblo, ¿verdad? Judá a Israel, y va a establecer su reino. Y continúa con Ezequiel 38 y 39, lo que va a suceder después que Dios establezca su reino. Vamos a ver estos eventos, noten lo que dice aquí. Ezequiel 38, versículo 1 y 2, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Se dice aquí que Gog es el primer príncipe soberano, el rey de Mesec y Tubal. Estas dos ciudades, Mesec y Tubal, antiguamente estaban situadas en Asia, al sur del Mar Negro, donde ahora está el Imperio Turco. Muy importante eso, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar un mapa para que tengan por lo menos una idea de dónde se encontraban estas ciudades. Versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Los muchos días después de los cuales Gog es visitado son los 1000 años. Los últimos días en los que Israel regresa a su tierra y el tiempo en el cual Gog irá contra ellos son premilenarios. Esa frase es muy importante, hermanos. Aquí estamos hablando de Ezequiel 38, es un juicio contra Gog, una nación que va a querer venir y atacar al pueblo de Israel cuando esté habitando seguramente allí en su reino. La frase donde dice Ezequiel 38:8, de aquí a muchos días serás visitado. Los muchos días después de los cuales Gog es visitado son los 1000 años, o sea, esa parte cuando Gog va a ser destruida finalmente y completamente se va a cumplir después de los 1000 años. Pero la parte que tiene que ver cuando Gog irá contra el reino, o sea, contra el pueblo de Dios, es o son premilenarios. Son eventos que suceden antes de la segunda venida de Cristo, antes que empiece el milenio. ¿Okay? Entonces, esa es una frase que tenemos que entenderla. Una se aplica al juicio final de Gog, y ahorita les voy a poner la referencia para que podamos apreciarla, y los otros eventos son premilenarios. ¿Okay? Tengan eso en mente. Entonces, si notamos en este mapa, aquí tenemos el Mar Negro,
y aquí está Turquía. Entonces las ciudades donde viene Gog, o sea, ese territorio de Mesec y Tubal, vienen siendo al sur, estaban situadas al sur del Mar Negro, que viene siendo en el territorio de Turquía. Aquí estaban situadas esas ciudades y de aquí básicamente es donde se está refiriéndose a Gog, al sur del Mar Negro. Ok, entonces esto es para que tengan por lo menos una idea. Aquí está Turquía, este es el Mar Negro, este es el Mar Mediterráneo e Israel está por acá abajo. Venían del norte, es una nación que viene del norte. Aunque es muy interesante que el mensajero no menciona quién es esa nación, quién representa esa nación. Dice que él no da luz, no menciona en realidad a quién se refiere, simplemente dice que es una nación que viene del norte. Puede ser Turquía, puede ser Ucrania, puede ser Rusia, puede ser una nación aquí de parte de Europa, ¿verdad? Simplemente dice que viene del norte. Ok, entonces tengan eso en mente. Ahora, la parte que se aplica después del milenio es lo que encontramos en Apocalipsis 20, del versículo del 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí menciona a Gog y a Magog. Pero de acuerdo al contexto de Apocalipsis 20, se lleva a cabo después del milenio. Noten, cuando los 1000 años se cumplan. Cuando se cumplan los 1000 años, entonces Satanás será suelto de su prisión. Es suelto de su prisión y empieza a engañar a las naciones. No solamente a Gog y a Magog, sino él va a engañar a todos los impíos que son resucitados después del milenio. Entonces cuando Dios resucite a los impíos, el enemigo Satanás es suelto de su prisión y empieza a engañar a todas las naciones, que incluye a Gog y a Magog. O sea, incluye a Gog y a Magog y a todas las naciones, a todos los impíos de todas las edades. Los empieza a engañar. Entonces este contexto es lo que se está refiriendo en Ezequiel 38, donde dice, y después de muchos días serás visitada. O sea, después del milenio es cuando entonces Gog y Magog y todas las naciones, todos los impíos van a ser visitados en juicio. Van a ser destruidos completamente. Eso es lo que se está refiriendo allí en Ezequiel 38. Sin embargo, el ataque de Gog contra el pueblo de Dios, eso se lleva a cabo en el tiempo cuando Dios establece su reino, cuando el pueblo va a estar habitando seguramente allí en la tierra prometida. Esos son eventos antes de la segunda venida de Cristo y antes del milenio. Entonces tengan eso en mente, hermanos. Vamos a continuar. Esto se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 4 y la página 17. Allí es donde encuentran ustedes el estudio completo. Noten lo que dice. Subirás tú y vendrás como tempestad. Está hablando de Gog. Como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. La expresión subirás tú y vendrás como tempestad sugiere que estas cosas han de acontecer en el tiempo que existen aviones. Versículo 10 al 12, así ha dicho el Señor Dios, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento.
Subiré y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Como la tierra de Israel no tendrá ninguna protección humana visible, ese es el comentario del mensajero, como la tierra de Israel no tendrá ninguna protección humana visible, parecerá a Gog que él no tendrá dificultad para robar la tierra del pueblo. Entonces aquí está la profecía de Gog. ¿Qué está diciendo esta nación? Esta nación está diciendo, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín. Para poner tus manos, noten, sobre las tierras desiertas ya pobladas. Quiere decir que esas tierras eran desiertas en un tiempo, pero ahora ya están pobladas. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Noten esto. O sea, esta nación está diciendo que va a venir contra una nación que está habitando confiadamente, que están tranquilos, que no tienen muros, no tienen un ejército, no tienen tanques de guerra para protegerlos, no tienen nada de eso. Entonces esta nación dice, pues yo voy a ir y los voy a, ¿verdad?, a robar, voy a tomar las riquezas que este pueblo tiene. Y aquí menciona cosas muy importantes sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Está hablando cuando el pueblo ya ha sido reunido de las naciones y ya están habitando en su tierra, ya están siendo protegidos por el Señor, ya están habitando allí. Dice que hace ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Entonces esta nación, Gog, ve la condición del pueblo de Dios, ve cómo ellos están tranquilos, no tienen un ejército, no tienen ningún tipo de arma, no tienen tanques de guerra, ni muros, ni nada de eso, y se le hace fácil. Dice, entonces yo voy a ir y los voy a, ¿verdad? Voy a robarlos, a tomar las riquezas, a despojarlos para tomar botín, como dice aquí, para arrebatar despojos y tomar botín. Pero noten esto, que la descripción que la Biblia está dando son eventos que nunca se han llevado a cabo, hermanos. Son profecías que nunca se han cumplido. Son profecías que están ante nosotros, cuando Dios establezca su reino, obviamente. No son profecías que se van a cumplir en el cielo o en la tierra nueva, tampoco. Pero son profecías muy, pero muy especiales, en el sentido de que vemos cómo el Señor va a estar bendiciendo a su pueblo. Y esta nación dice, yo voy a ir y los voy a despojar, voy a robarlos, ¿verdad? Voy a destruirlos, como si fuera un acto muy fácil para esta nación. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a continuar con la referencia. Dice, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Noten esto, ese es el comentario del mensajero. Estos países vecinos y naciones que le preguntan a Gog que les diga su misión, evidentemente no están aliados con él. Ezequiel 38 dice, por lo tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Dios, en aquel tiempo,
cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿No lo sabrás tú? ¿Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra? Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor Dios: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Entonces, continuando con la referencia, aquí hay naciones que están como cuestionando o preguntándole: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? El mensajero dice: estos países vecinos y naciones que le preguntan a Gog que les diga su misión, evidentemente no están aliados con él. O sea, son naciones que se dan cuenta de lo que esta nación Gog va a querer hacer y le preguntan: oye, ¿vas a tomar, verdad, despojos? ¿Vas a robar el oro, la plata? Entonces va a haber naciones que no van a estar aliados con Gog. Y noten algo muy interesante. Dice: profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Dios, en aquel tiempo, noten lo que dice aquí, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. ¿No lo sabrás tú? O sea, Dios le está diciendo a esta nación: mi pueblo va a estar habitando con seguridad. ¿Acaso tú no lo sabes? ¿Por qué te atreves de venir y querer despojar y robar a mi pueblo y destruirlo? ¿Acaso no sabes que mi pueblo, ese es mi pueblo, y yo estoy ahí para protegerlo y bendecirlo? Eso es lo que Dios está diciendo. Está diciendo como que, en cierto sentido, ¿acaso tú no lo sabes? Y dice: cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. Es algo muy, pero muy interesante. Y aquí dice: será al cabo de los días. Obviamente es una aplicación que se cumple esta profecía en estos últimos días. No en el cielo, no en la tierra nueva tampoco, hermanos. Se está hablando de una profecía que se tiene que cumplir cuando Dios establezca su reino, antes de la segunda venida de Jesús. Eso es lo que está mencionando ahí. Ok, vamos a continuar con la referencia. Dice: este reino de Israel claramente es establecido en los últimos días, en los días antes del milenio. Porque después que el reino es establecido, noten eso, esa frase es muy importante. Porque después que el reino es establecido, Gog abre guerra contra de él. Verdaderamente esto no puede ser después del milenio, porque entonces todas las naciones de los cuatro confines de la tierra, y a Gog y a Magog con ellas, rodearán no los montes de Israel, sino la nueva Jerusalén. Además de esto, en ese tiempo, los muertos no serán sepultados, sino quemados a cenizas. Y ahí están las referencias. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Es algo muy interesante. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor, y enviaré fuego sobre Magog,
y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Noten que Dios repite esa frase, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo el crédito, toda la honra y toda la gloria le pertenece al Señor. Y el Señor quiere que todas las naciones sepan de que Él lo está haciendo por Él, por su nombre, ¿verdad? Porque su nombre ha sido profanado entre las naciones, pero ahora Él quiere que todos se den cuenta que Él lo está haciendo. Vemos que Gog fracasará en robar al pueblo de Dios. Por el contrario, él perecerá en los montes de Israel. Ese es el comentario del mensajero. Entonces Gog va a fracasar. Van a perecer en los montes de Israel. Caerás tú y todas tus tropas. Vamos a ver, vemos que Gog va a fracasar y Dios los va a castigar por querer conquistar o tomar, ¿verdad?, botín y despojar al pueblo de Dios. Dios no va a permitir eso. Nunca va a permitir que una nación venga y destruya a su pueblo, especialmente en esta última etapa. Eso es algo que Dios no va a permitir. Y todas las naciones se van a dar cuenta que es el pueblo de Dios que está habitando en ese territorio. Okay, continuando con la referencia, dice Ezequiel 39 del 8 al 15, He aquí viene y se cumplirán, dice el Señor Dios, ese es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Ahorita voy a explicar un poquito acerca de este tiempo. 7 años. Aquí Ezequiel 39:9 nos menciona un periodo de 7 años. Y muchos, ¿verdad?, muchos creyentes de este mensaje, ¿verdad?, piensan, ¿verdad?, que este reino va a durar por lo menos un periodo de 7 años, por esta referencia que se encuentra en Ezequiel 39:9, donde menciona un periodo de 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Señor Dios. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí, en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transuentes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos celebre el día que yo sea glorificado, dice el Señor Dios. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que quedan sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vean los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. Eso es lo que se encuentra en Ezequiel 39 del 8 al 15. Ahora noten el comentario del mensajero. Ese es el comentario del profeta. Dice, como estos versículos no necesitan comentarios, pasaremos. Entonces el mensajero está diciendo, lo que acabamos de leer en Ezequiel 39 del 8 al 15, básicamente no necesitan comentarios. O sea, es claro. Así como se está leyendo, así es como nosotros debemos de entenderlo. Va a haber un periodo de 7 años y los quemarán en el fuego por 7 años. ¿Qué se va a estar quemando? Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas,
todo eso se va a estar haciendo por un periodo de 7 años. Y de allí es donde tenemos muchos hermanos que tienen la idea de que el reino va a durar por lo menos un periodo de 7 años. Y después, si la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. O sea, a toda esa multitud que va a morir, que Dios va a juzgar, que va a destruir, los van a enterrar por 7 meses. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos este periodo. Ahora, si vemos en esta gráfica, aquí tenemos en esta partecita, básicamente viene siendo Ezequiel 9. Es cuando se cumpla la purificación de la iglesia. Entonces de aquí para acá empieza el tiempo de la cosecha, el fuerte clamor, el tiempo cuando la mujer se sienta sobre la bestia, que es la ley dominical, ¿verdad? La imagen de la bestia, ese es el periodo. Entonces al principio sabemos que salen los 144,000. Dios los manda a las naciones a que proclamen el Evangelio y poco a poquito la gran multitud empieza a llegar al reino. Cuando sucede Ezequiel 9, los 4 carpinteros se quedan ahí para construir y reedificar las ciudades arruinadas. Entonces va a ser un proceso de tiempo, hermanos. Yo no sé cuánto. Puede ser meses, puede ser, no sé, posiblemente semanas, no sé. Pero va a haber un tiempo en el cual las ciudades van a estar siendo reedificadas y construidas, y esa es la obra de los carpinteros, lo que tenemos ahí en el libro de Zacarías. Mientras los 144,000 Dios los envía a las naciones para que proclamen el mensaje a la gran multitud. Entonces, durante ese tiempo van a estar llegando al reino. La gran multitud va a estar llegando al reino. Y finalmente, cuando el pueblo de Dios ya esté habitado, estén habitando en el reino, cuando ya las ciudades estén fortificadas o estén edificadas, cuando el pueblo ya esté viviendo allí, es entonces durante ese tiempo cuando Gog es cuando quiere atacar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Nótenlo, la Biblia dice que Gog, lo que le va a llamar la atención es el hecho de que hay un pueblo que ha sido reunido de las naciones, donde tienen ganado, tienen posesiones, están habitados tranquilamente, no tienen protección, no tienen un ejército, no tienen tanques de guerra, no tienen ningún tipo de armamento para protegerlos. Entonces Gog le llama eso la atención, y es entonces cuando él quiere destruir y quiere robar al pueblo de Dios. Quiere decir, hermanos, que cuando este evento suceda, el reino, o sea, cuando Dios purifica la iglesia y pase un tiempo que los 144,000 van y prediquen y traen a la gran multitud, y ya que haya pasado ese tiempo, ¿verdad? Como les digo, no sabemos cuánto tiempo, es entonces cuando Gog, mirando al pueblo habitando en ese lugar confiadamente, es entonces cuando él quiere atacarlos. Por lo tanto, podemos concluir que el reino va a durar por lo menos 7 años o quizás un poquito más de 7 años, del tiempo cuando Dios purifica a la iglesia, Ezequiel 9, hasta la segunda venida de Cristo. En Ezequiel 39:9 nos da un periodo de 7 años. 7 años que van a estar quemando las armas. Pero eso sucede cuando Gog ya haya querido atacar al pueblo de Israel. Eso sucede cuando el pueblo ya ha estado habitando en su territorio, porque eso es lo que le llama la atención a Gog. Por lo tanto, si la Biblia nos menciona un periodo de 7 años, del momento cuando empieza a Dios a juzgar a Gog, quiere decir que posiblemente ha pasado un tiempo antes, cuando los 144,000 empiezan a predicar el evangelio a gran multitud, y es entonces cuando empieza a venir la gran multitud al pueblo, al reino premilenario. Entonces podemos decir, hermanos, que esa referencia, ese texto que nos menciona un periodo de 7 años, podemos, ¿verdad?, decir de que el reino va a durar un poco más de 7 años, o 7 años o un poquito más, de acuerdo a la referencia que se encuentra allí. Pero sabemos de que ese va a ser el tiempo donde Dios va a tener a su reino,
Dios va a tener a su pueblo habitando en ese reino y es el tiempo cuando Gog va a querer, ¿verdad?, atacarlos. Entonces es algo muy interesante, para mí se me hace muy interesante de que esto va a suceder en el tiempo cuando Dios establezca su reino. Entonces podemos confiadamente decir de que sí, el reino de Dios va a durar un periodo de 7 años o quizás un poquito más de 7 años. No tenemos exactamente el tiempo bien definido, pero por lo tanto podemos concluir, basado en Ezequiel 39, que va a ser un periodo de 7 años o quizás un poquito más. Entonces tengan eso en mente de acuerdo a lo que está escrito allí. Vamos a concluir con la referencia. Dice, ese es Ezequiel 39, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué a manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habrá derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Hermanos, estas referencias son muy, pero muy claras. Y de hecho ahorita les voy a leer la referencia donde el mensajero dice que no necesitan interpretación. Básicamente como lo estamos leyendo, así es como se van a cumplir. Aquí dice que en Ezequiel 39 dice, ahora volverá la cautividad de Jacob. ¿Por qué dice que ahora volverá la cautividad de Jacob? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es el tiempo cuando Dios va a juntar a los jacobitos. Es cuando va a juntar la cautividad de Jacob. Y como anteriormente hemos estudiado que Jacob no solamente representan a los 144,000, sino va a haber parte de la gran multitud, una parte de la gran multitud va a tener sangre de Jacob. Entonces van a ser los 144,000 que son jacobitas, parte de la gran multitud que también tiene sangre de Jacob, y obviamente va a haber otra parte que son gentiles, que no tienen sangre de Jacob. Dios va a juntar a todos sus hijos, pero especialmente va a volver la cautividad de Jacob, los va a reunir ahí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos. Noten que el Señor lo repite vez tras vez tras vez. Lo vemos en Ezequiel 34, en Ezequiel 36, en Ezequiel 37, en Ezequiel 38 y ahora en Ezequiel 39. El Señor lo está repitiendo y lo repite vez y vez y vez. ¿Por qué? Porque Él quiere que se dé cuenta las naciones, que se den cuenta que Él es el que está haciendo esto, que Él va a recibir la honra y la gloria. No es por el pueblo, no es porque nosotros somos o vamos a ser santos o seamos buenos, no, Él lo hace por su santo nombre. Él quiere que las naciones sepan que Él es el Señor, el que está haciendo todo esto, que Él es el que hemos de glorificar y honrar, no a una persona, a un grupo, ni siquiera a los 144,000, aunque lleguen a una posición muy exaltada. Sin embargo, aquí nos repite, Dios lo va a hacer. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Todas las naciones van a saber
que Él es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios que está haciendo todo esto. Y es una manera también para anunciarle a todas las naciones de todos sus falsos ídolos y de todos sus dioses falsos que ahorita están adorando en el mundo. ¿Verdad? Hay muchas naciones que tienen sus dioses falsos, pero cuando llegue esto a cabo, Dios les va a mostrar que Él es el verdadero Dios. Él es el que está reinando, y cuando haga esto en presencia de todas las naciones, todos se van a dar cuenta que Él es el verdadero Dios. Y finalmente, para concluir con esta referencia, dice, estas son, básicamente estas son las palabras del profeta. Noten lo que él dice. No conozco otros capítulos en la Biblia que sean más explícitos que estos capítulos de Ezequiel, por lo cual no necesitan interpretación. Pero a pesar de esto, la denominación los ignora, como si no estuvieran en la Biblia. Y aún ahora, en lugar de enseñar el pronto cumplimiento de estos capítulos, el establecimiento del reino, los ministros están haciendo todo lo que ellos puedan para confundir a los laicos y para envolver las escrituras en un misterio. Así hay evidencia sobre evidencia que el ángel de la iglesia de Laodicea está ciego y no lo sabe. Ahora en esta encrucijada, el destino eterno de todos los siervos de Dios será establecido. Ahora ellos deben tomar el paso que Pablo fue forzado a tomar en el camino a Damasco, o el paso que tomó Judas en el aposento alto después que el maestro le lavara sus pies. Vemos que esto es, no lo que el hombre habla, es Dios, la Biblia. Ahora se le da a usted la oportunidad de ser un Daniel, un Job, un Esteban, un Lutero, un Miller o una White. Espero que ninguno de ustedes elija ser un escriba o un fariseo. Ellos eran genios para encontrar faltas, pero muy torpes para ver la verdad. Los tales, como usted sabe, nunca han guiado a alguien a la verdad, sino siempre han mantenido aún a naciones enteras lejos de ella. Ellos son genios en su malvada profesión. Esas son las palabras que el mensajero pone al concluir este estudio. Y él dice que no conozco otros capítulos en la Biblia que sean más explícitos en estos capítulos de Ezequiel, por lo cual no necesitan interpretación. Hermanos, está muy claro lo que estamos leyendo en el libro de Ezequiel. Está muy claro, el mensajero dice en realidad no necesita interpretación. Así como lo estamos leyendo, así se va a cumplir. El lenguaje que Dios está usando es un lenguaje muy simple para que nosotros nos confundamos. Es un lenguaje muy claro y simple. Eso es lo que el mensajero está diciendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día en la iglesia? Lo que pasa es de que, como dice aquí, la denominación ignora como si no estuviera en la Biblia. Uno le pregunta a los pastores, no, eso no tiene ninguna importancia. Eso no tiene nada que ver con nuestros tiempos. No es la verdad presente. No se preocupen por eso. El próximo evento es la segunda venida de Cristo. En la mayoría de los casos de los pastores en la iglesia, si uno les pregunta, pastor, ¿cuál es el próximo evento? Ellos dicen, la mayoría van a decir la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué de Ezequiel 36, 37, 38, 39? ¿Qué de estos capítulos? Y como dice aquí, ignoran, los rechazan, los desprecian y actúan como que si no estuvieran en la Biblia. Y esto nos confirma que el ángel de la iglesia de Laodicea, o sea, los líderes, ¿verdad? Están ciegos. Están ciegos. No quieren ver la verdad. Actúan como que si lo saben todo, pero en realidad están desnudos, cuitados, ciegos. Y eso es lo que pasa. Y confunden a los hermanos, a los laicos.
¿verdad? Y eso es algo triste de lo que está pasando allí. Y el mensajero hace algo muy interesante también. Dice que vemos que esto es, o sea, lo que hemos estudiado, vemos que esto es no lo que el hombre habla. Este mensaje, hermanos, no es un mensaje del profeta Víctor Jutev. Él no es el que originó este mensaje. Él simplemente está haciendo énfasis en lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Es Dios, como él dice, esto no es de un hombre, es Dios, es la Biblia, la palabra de Dios. El mensajero simplemente es un instrumento que Dios utilizó para traer estas verdades a la luz, para que nosotros nos podamos preparar y estar listos para lo que Dios va a hacer muy pronto, de purificar a su iglesia y de establecer su reino ahí en el Medio Oriente. La pregunta es si nosotros vamos a tomar estas verdades, si las vamos a aceptar y si vamos a vivir en obediencia delante del Señor. El mensajero concluye diciendo, ahora se le da a usted la oportunidad de ser un Daniel, un Job, un Esteban, un Lutero, un Miller o una White. ¿Qué tenían todos estos hombres y mujeres? ¿Qué tenían todos ellos? ¿Qué era una de las cualidades que se destacaba entre ellos? En Daniel, su fidelidad, obediencia. Lo mismo con Job. Job, a pesar de su sufrimiento, él siguió confiando en Dios. Él sabía que Dios estaba en control de su vida y su destino. Esteban, un hombre firme en principio, un hombre fiel, igual que Lutero, confrontándose con una nación, con una iglesia apóstata. Sin embargo, él tomó su decisión y nunca negó al Señor. Igual con Miller, fue fiel en el mensaje que él proclamaba. Y también la hermana White, personas que tuvieron una experiencia muy profunda con Dios y se manifestó en su obediencia, en su fidelidad. El mensajero dice, ahora tenemos la oportunidad de ser uno como ellos, de ser fieles al Señor, mantenernos firmes en la verdad, a pesar de que la iglesia nos rechace, nos desprecie y digan que somos falsos. Sin embargo, nuestra confianza la ponemos en un escrito está, en la palabra de Dios. No porque lo diga Víctor Jutev, porque él simplemente está haciendo énfasis en lo que está escrito en la palabra de Dios. Son verdades bíblicas que fueron escritas muchos años y se van a cumplir en nuestros días. Por lo tanto, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que podamos ser firmes, fieles al conocimiento del mensaje y que podamos testificar de estas verdades y llevar este mensaje a la iglesia, porque muy pronto Dios va a purificar la iglesia y muy pronto Dios va a establecer su reino. Y es mi deseo y mi oración que todos podamos estar y tener esa experiencia de poder llegar a ese reino y de experimentar la protección y la bendición del Señor cuando dice, como dice la Biblia, que esa tierra va a llegar a ser como el huerto del Edén. Entonces, que Dios nos ayude para poder llegar a ese tiempo. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias te damos por tu palabra. Gracias que nos has bendecido con este mensaje que nos ayuda a entender más profundamente tu palabra. Bendícenos, ayúdanos para que nos preparemos y que pronto podamos ser parte de tu reino. Gracias te lo suplico y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración.